sobre las historias de implementación del IBP y cómo aplicar las directrices para el aborto de la OMS en distintos entornos. Soy Caroline Neckman y voy a estar moderando esta sesión el día de hoy. Trabajo con la Unidad de Prevención de Aborto Peligroso y también en temas de salud sexual y reproductiva. También he participado en otros departamentos de la OMS, como por ejemplo aquellos que se abocan a los esfuerzos. Sí, por favor, pueden... mil disculpas, hubo problemas técnicos con el audio. Bien, si alguien, como alguien que se dedica a este tipo de actividades en salud reproductiva y sexual, pues verdaderamente me complace muchísimo tenerlos a ustedes para compartir con ustedes este proyecto sobre historias de implementación, y es un esfuerzo conjunto entre, como ya les dije, la OMS y la ED. Como saben, el Día del Aborto Peligroso se celebró hace poco y este proyecto a mí me parece emocionantísimo porque con esto vinculamos las recomendaciones de la OMS con las ONGs locales que ponen en práctica estas directrices a nivel local, y con este mecanismo de compartir todo mediante anécdotas e historias. Siguiente diapositiva, por favor. Pero antes de seguir adelante, voy a darles algunos avisos. Este webinar va a ser grabado. Vamos a compartir después de la sesión el link con ustedes. Tenemos interpretación al español. Si desean escuchar este seminario en español en lugar de en inglés, simple y sencillamente hagan clic en el icono del globito donde dice interpretación y seleccionen el idioma de su preferencia. También tendremos preguntas, pero en cualquier momento que quieran plantearlas, por favor, háganlas por escrito a través del chat. Si también quieren utilizar la función de Q&A, preguntas y respuestas, esa es la opción que preferiríamos en lugar del chat. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les presento a mi colega Ulrika Renstomloy. Ella es funcionaria técnica en la Unidad de Investigación sobre Salud Sexual y Reproductiva de la OMS, y ahí apoya preparando documentos para compartir información. Y antes de unirse a la OMS, Ulrika fue representante de la UNFPA en Laos y ha pasado ya varios años coordinando los programas del Fondo para Población de Naciones Unidas, y en los últimos 13 años se ha encargado de estos programas. Es también partera calificada y ha tenido, pues, tiene experiencia trabajando en distintos países de Sudamérica y de África. Adelante. Muchísimas gracias, Carolyn, por tu presentación. Quisiera comenzar preguntándoles a todos ustedes si conocen de verdad las estadísticas acerca de los abortos inducidos. 10 de cada embarazos terminan en un aborto inducido, y la mitad de ellos son abortos peligrosos, y de todos estos abortos peligrosos, estos tienden a ocurrir en países de ingresos medios y bajos. El aborto inducido es un procedimiento de salud muy sencillo. Y sí, por supuesto que el aborto tiene que ver con el cuidado de la salud y es un método seguro si se utiliza lo que recomienda la OMS y cuando esto va de acuerdo con el periodo de gestación y cuando se cuentan con las competencias adecuadas en el personal de salud. Pero sabemos que cuando hay embarazos no deseados, normalmente no se puede recurrir u optar por un cuidado para el aborto de calidad. Entonces, tenemos que eliminar esas barreras. Y para darles un poco de información sobre este proyecto, en marzo de 2022, la OMS publicó directrices actualizadas sobre la atención para el aborto, que incluyen más de 150 recomendaciones que van desde la práctica clínica, la prestación de servicios, hasta leyes y políticas.
Y estas directrices reemplazan ahora las recomendaciones que incluían las directrices anteriores. Y aquí se incluyen todas las recomendaciones y mejores prácticas de la OMS relacionadas con el aborto. Estas directrices están dirigidas a una gran cantidad de partes interesadas, desde aquellos que formulan políticas, gestionan programas, ONGs, asociaciones profesionales y trabajadores de la salud, por supuesto. Aquí las directrices se concentran en la calidad de la atención para el aborto y sobre todo que el aborto no solamente debe de ser seguro, sino que debe ser oportuno, debe de ser asequible y mientras las mientras todos los contextos en los que se practica el aborto puede variar de un país a otro, las recomendaciones y mejores prácticas se describen en este documento, permiten tomar decisiones basadas en evidencias relacionadas con atención para el aborto de calidad. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias, Ulrika, por esa breve introducción a lo que son las directrices de atención para el aborto de la OMS. Y sabemos que hay mucho esfuerzo que va detrás de hacer públicas estas directrices, pero ahora también tenemos que ver cómo se utiliza esta información en los países y también necesitamos información sobre el impacto que tiene esa misma implementación. Y es justamente lo que hemos tratado de hacer a través de la implementación de este proyecto de historias. Nos preguntamos cómo poder captar si las recomendaciones se están de verdad utilizando y saber cómo se comparte la información entre distintos actores de la salud reproductiva y sexual. Evidentemente, la información carece de valor si no se entiende y no se aplica. Entonces, ¿cómo poder analizar estas historias? Pues para darles idea de eso, le voy a dar ahora la palabra a mi colega Abraham y no sé si nos puede oír porque sé que habíamos tenido problemas técnicos. Si nos puedes oír, puedes comenzar con tu presentación, por favor. So there seemed to be some technical Parece que hay algún problema técnico con el micrófono de Abraham. Entonces, yo le sugiero es que pasemos al siguiente orador y una vez que Abraham haya solucionado sus problemas técnicos, lo integramos a la sesión más adelante. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo zanjar las brechas entre la evidencia y la implementación de la evidencia. Y por eso el IBP comenzó este proyecto de historias de implementación. Pero en 2018 habíamos ya planeado cómo capturar estos ejemplos de cómo se habían implementado estas directrices en la vida real. Primero comenzamos con 15 historias de planificación familiar, que fueron las que se iniciaron el año pasado, y así mencionamos la intervención correcta del IBP en la planificación familiar. Tuvimos gran éxito y por eso decidimos repetir este concepto, y el año pasado hicimos otra convocatoria para presentar historias y este año pedimos experiencias sobre la utilización de las directrices para de atención para el aborto de la OMS y su implementación. Recibimos 43 y de ahí seleccionamos a 5 organismos de los que tradujimos todas sus experiencias para transformarlos en historias cautivadoras. Le dimos apoyo a todas las organizaciones que participaron, apoyo para comunicar este apoyo y estos datos utilizando un lenguaje y elementos visuales que son fáciles de utilizar, y sabemos también que se requieren de recursos, no solamente desde el punto de vista del tiempo, sino de materiales. Por lo tanto, cada organización también recibió apoyo financiero con un donativo de $2,400.
Ellos, los organismos, decidían cómo utilizar ese dinero para ayudar a su proceso de contar estas historias, ya sea para las fotos, para el desarrollo de capacidades en su organización, etcétera. Y el resultado de este proceso, pues se lanzó ayer. Tenemos 5 historias muy conmovedoras y exhaustivas que hablan de la implementación de las directrices para la atención del aborto. Y nos enorgullece muchísimo poderles presentar estas 5 historias que vienen de 5 organizaciones distintas que comparten cómo luchan por un aborto digno en sus países. Tenemos una historia de Colombia que describe cómo transformaron su cultura para eliminar la estigmatización del aborto y para mostrar cómo se puede realizar esto de manera respetuosa. La siguiente viene de la salud reproductiva de Uganda, que muestra cómo utilizaron el aprendizaje a través de pares y un modelo de aprendizaje para difundir estos modelos y para poder tener mucho más acceso al aborto en la planificación familiar. Y por último, pero no por ello menos importante, este es el tema en el que vamos a ahondar un poco más, que es Vitali Global, que nos muestran cómo crearon una aplicación para promover la atención para el aborto autogestionada en Venezuela, y también nos mostrará cómo las redes sociales se pueden utilizar para desestigmatizar el aborto en la India. El poder de una historia poderosa ejemplifica cómo distintas intervenciones permiten un acceso equitativo a la atención para el aborto seguro, costeable, respetuoso y centrado en la persona. Y estas historias nos hablan de personas reales, lo que significa para las niñas y las jóvenes su salud y su futuro. Siguiente, por favor. Nuestra primera oradora, Atira Purushottam, ella trabaja en la India en el proyecto de Hidden Pockets Collective. Está apasionada para desarrollar el contenido de desarrollo en los idiomas locales. Tienes la palabra, Atira. Cuéntanos tu historia. Muchas gracias, Carolyn. Gracias por tu presentación. Me da mucho gusto hablar con ustedes. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según de dónde se hayan conectado. Yo trabajo para Hidden Pockets Collective Trust. Es una organización con sede en la India. Y la siguiente, por favor. Hablaré acerca de Hidden Pockets que se desarrolló utilizando las guías de la OMS en un estado en la India. La campaña se llama Ab Up Safe Hain. Es decir, ahora ya tienes seguridad, estás protegida. La siguiente. La India tiene políticas nacionales para promover una salud en la reproducción sexual. El sexo premarital está estigmatizado en la India. Eso hace que haya renuencia a buscar atención a la salud reproductiva y sexual. Las personas en la India recurren a distintas fuentes para tener la información relacionada con la vida sexual, lo que las expone a una información que no es confiable. Aunque la tecnología y el conocimiento de cómo realizar un aborto inducido seguro
existe dicha información. Hay ciertas normas sobre el sexo y la sexualidad, son una barrera para buscar esta atención mediante un aborto. Hay prácticas que no son evidentes entre los proveedores de salud. Muchos consideran que es su deber involucrar a los miembros de la familia y que a pesar de que esto es ilegal, hay las personas de más de 18 años siguen retrasando la calidad de la atención al aborto y muchas veces se relacionan con los aspectos legales de dicha acción. La siguiente, por favor. Al principio del encierro en 2020, los abortos no se estaban ofreciendo en los servicios en la India. Algunas mujeres se les obligó a seguir con los abortos. Hubo, por supuesto, pobreza, falta de ingresos, llevó a que los centros y las clínicas de aborto y de planeación familiar se cerraran por completo debido a que no había facilidad para salir. Estas colectivas entraron con talleres y capacitación para los estudiantes, para los paramédicos, para los jóvenes, los adolescentes. Y se dieron estos talleres. El área roja es la ubicación para la campaña, que es Bihar. Antes de la COVID, empezamos desarrollando una campaña que se llamaba Ab Safe Hain, que es en idioma de la India, significa ahora estás protegida, ahora estás segura. Hablamos acerca de los aspectos jurídicos del aborto, les hablamos acerca de sus derechos para tener una atención a la salud y elegimos 4 distritos, el Madhubani y Darbhanga, y hubo normas muy arraigadas y muchas veces no tiene acceso a la información en el idioma local. La campaña se lanzó en medio de la pandemia, que fue muy difícil entonces tener una designación presencial o frontal, de manera que se desarrolló el rango de los materiales, incluyendo podcasts, videos que se transmitieron en medios de las redes sociales. Al referirnos a los datos y a las recomendaciones basadas en evidencias, nos referimos a información confiable para el público al cual se dirigía. Y durante todo el proceso para el desarrollo de la campaña fue aparente que hubo la necesidad de adaptar la implementación de las guías a el contexto local, incluyendo las leyes. Por ejemplo, toda la información se desarrolló en el idioma local, que es el hindi, y se habló de los mitos, las normas y de las concepciones equivocadas. Para tener esto fue necesario entrar en un entendimiento, una comprensión profunda de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Esto fue fundamental para la campaña, para el buen éxito de la campaña. Se produjeron series en podcast donde los jóvenes compartían sus experiencias en cuanto al acceso al aborto seguro
hubo ONGs que ya estaban en la zona. Les pedimos que colaboraran con nosotros y que participaran en nuestra capacitación y en nuestros talleres. La siguiente, nos centramos en colaborar con muchas universidades, realizamos talleres en línea, también talleres para las mujeres casadas y las mujeres jóvenes. También se hizo una capacitación presencial que incluía la atención completa del aborto. Se ofreció a los estudiantes de paramédicos, también talleres para ayudar a los trabajadores de salud que es Maunda Bidis. Estos son los trabajadores de atención a la salud que se parecen a lo que sería un consejero y que se dedican a la atención materna y de atención de los niños. Hay guía clínica, incluso la capacitación cómo prevenir un embarazo indeseado, cómo identificar y tratar los síntomas y signos de las complicaciones de un aborto inseguro. Muchas de las personas que asistieron no conocían los aspectos legales del aborto en la India. Hidden Pockets hizo una canción como parte de la campaña. Este es el resultado de la Bollywood. Tiene un gran impacto entre los jóvenes en la India en cuanto a los hábitos de consumir la información. Hidden Pockets desarrolló una canción que se hizo con la ayuda de compositores que están muy informados sobre esto. Se lanzó en septiembre de 2021 en el Día Internacional sobre el Aborto Seguro. ¿Podremos enseñar a ustedes esta canción? Un minuto. चाचा चाची ले आए पटना से लेटेस्ट चप्पल पिंकी बोली लो अभी ना आई तुमको अक्ल कहाँ गए थे तुम सब जब हो गई थी मुझको दिक्कत बारिश में यूं आग लगी सैया भी कितने हैंडसम ना ना हाँ 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 ना कर हो गई बड़ी सी टेंशन पहले मुझको डर था कहीं ना हो ये गैर कानूनी पर डॉक्टर जी ने कहा कि गर्भ समापन है कानूनी उम्र 18 साल हो अगर या हो उसके ऊपर टेंशन क्यों लेना एकदम मुमकिन है गर्भ समापन अब दूर हो गई टेंशन करवा आइए सेफ अबॉर्शन हाय दैया मचा बवाल लो जी अब पिंकी करे सवाल पिंकी करे सवाल क्योंकि अब पिंकी करे सवाल दीदी. Pues estas son las lecciones aprendidas con nuestra campaña en Bihar y pues básicamente nos dimos cuenta que hay mucha información disponible en inglés, pero hay comunidades rurales en donde la lengua oficial no es el inglés. Es bueno utilizar en sus idiomas locales y también adaptarlos a las
las costumbres de las localidades. No es lo mismo diseñar una campaña para una ciudad que una para una localidad. Estas tienen que, digamos que personalizarse, incluso hasta la canción es demasiado Bollywood para muchas de estas comunidades. Entonces, también hay que asegurarse de que se utilicen las plataformas de redes sociales de manera correcta. A veces algunas campañas digitales en Twitter o en Instagram de verdad no llegan al público meta. Entonces es necesario darse cuenta de que hay muchas personas jóvenes en Bihar que no utilizan Twitter ni Instagram, sino que utilizan plataformas locales como Takatar, ShareChat, Josh. Entonces hay que asegurarnos que nuestra campaña sea compatible con esas plataformas de redes sociales y presentar nuestras campañas en esas plataformas también. También nos dimos cuenta de que el crear conciencia por sí solo no permite reducir la estigmatización sobre los servicios del aborto seguro, ni tampoco quieren decir que todos tengan inmediatamente acceso a esos servicios más seguros. Evidentemente hay renuencia a utilizar los servicios de salud pública. La gente muchas veces cree que si es gratuito no es bueno. Entonces muchas veces no van a hospitales ni a centros de salud. Y tenemos que asegurarnos de que estos centros ofrezcan buena calidad y que la gente comience a confiar en ellos. Esas son las lecciones que aprendimos a partir de nuestro ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adira. Ha sido muy informativo y divertido de ver y yo sé que todos nos vamos a acordar de esa canción tan pegajosa. Espero que muchos quieran ver los 5 minutos de ese video, pero con gusto lo compartiremos el vínculo de la presentación después y también lo pueden ustedes encontrar en la historia de implementación. Esta es nuestra siguiente panelista, Rupan Gill, quien es ginecóloga obstetra con experiencia en planificación familiar y cuidado sobre el aborto. Tiene una maestría sobre salud de la Facultad de Medicina de la Escuela de Medicina de Harvard, y también ha trabajado como ginecóloga y obstetra de emergencia en Nigeria y en Yemen. También ha trabajado en distintos esfuerzos de la OMS por impulsar la salud sexual y reproductiva y es parte de nuestro grupo de implementación. En 2020 fundó Vitala Global con base en sus experiencias de trabajo en el campo como obstetra y ha tenido una serie de apariencias en los medios. La más importante la marcó como una de las principales mujeres conforme a Forbes en estos esfuerzos por el aborto más digno. Aquí me enorgullece hablar a nombre de mi equipo en Venezuela y todas las mujeres y niñas que ayudaron en este propósito. Esta es una mujer, madre de 3, de 28 años, y en un artículo del New York Times se compartió su historia para realmente poner de manifiesto la complejidad de situaciones que enfrentan las mujeres venezolanas. Ella vivió la crisis económica, no podía comprar productos básicos y se embarazó, buscó un aborto, se le hizo un aborto con un gancho y evidentemente esto provocó su muerte. Cada 23 minutos en el mundo muere una mujer a causa de un aborto peligroso, algo que se puede prevenir. ¿Por qué en Venezuela? Bueno, primero porque en Venezuela tenemos un país que ha estado enfrentando una crisis humanitaria desde hace ya tiempo. Tiene malos sistemas de salud, pobreza, escasez, una ley criminalización restrictiva para el aborto, estigmatización, mala información, falta de cuidados o atención libre de juicios y
compasiva. Entonces decidimos concentrarnos en Venezuela para poder explorar las distintas posibilidades de crear una solución digital co-desarrollada para que se puedan gestionar el aborto y la atención con anticonceptivos. Vitala básicamente se centró en la autonomía reproductiva como el valor primordial, hablando de diseños basados en lo humano y con un apoyo virtual. Nuestro dispositivo se creó de manera que fuera flexible y pudiera ser utilizado cada vez que se requiriera. El acceso es importante, pero el último fin es empoderar a las mujeres para ser las que promuevan el cambio en sus vidas y en sus comunidades. En cuanto a nuestro método, pues utilizamos varios principios que son comunes para todas las mujeres en edad reproductiva en estas comunidades. Y aquí se establecen estos valores para asegurar que seamos, pues, equitativos, inclusivos, auténticos y que todas estas características estén en todo lo que hacemos. Buscamos soluciones globales a todos nuestros problemas. También tuvimos un proceso de co-creación. Aquí decidimos utilizar distintas metodologías de investigación y tuvimos que pasar de investigación presencial a la investigación remota, que se logró mediante las redes sociales y distintas modalidades que nos permitió asociarnos con nuestras participantes. Primero, lo que yo quiero mencionar es que todo este aprendizaje en conectarnos de manera local y remota nos permitió aprender más de lo que habíamos esperado y en última instancia pudimos ejecutar cada una de las fases de una manera mucho más eficaz y paciente. Haya Contigo es esta aplicación que se co-creó con mujeres venezolanas y una organización popular durante un año. Básicamente es un compañero al aborto seguro y a la planificación familiar. Haya acompaña a las mujeres y a las niñas en este proceso de un aborto seguro de manera muy sencilla y clara. A través de todo este proceso para desarrollar Haya Contigo, nuestro equipo estuvo muy pendiente de incorporar las directrices de la OMS desde el diseño hasta la implementación. Existen tres maneras en que Haya Contigo apoya este camino de las mujeres venezolanas. Primero, dándoles la información y el apoyo para un aborto seguro, ayudándola con sus decisiones de qué anticonceptivo utilizar y permitirlas saber qué recursos locales son confiables para estos dos propósitos. Además, y un elemento clave de Haya, que está en la investigación que hicimos con todos nuestros usuarios, es darle a esos usuarios este apoyo emocional. A través del proceso de investigación, especialmente en la fase 3, se consideraba que esto era solo una aplicación que proporcionaba información, pero después con nuestras pruebas piloto nos dimos cuenta de que las personas también requerían comunicarse con alguien de carne y hueso, y esto nos permitió saber que lo digital no es la panacea, necesita estar integrado y conectado con el sistema o el ecosistema de feministas de cada uno de los países. Haya Contigo es más que una aplicación. Consideramos que de verdad eso es la base de un movimiento comunitario, porque es un sistema de apoyo que está acompañando a las mujeres venezolanas que de otra manera recurrirían a abortos clandestinos. Como dije, está integrado al ecosistema de Venezuela. Tenemos esta aplicación móvil, pero además también tenemos un equipo de cuidado que está formado por personas venezolanas que están ahí para brindar apoyo en tiempo real y que puede acompañar y brindar apoyo en tiempo real. Y esa función de chat está disponible en la aplicación. También
Tenemos un equipo encabezado por venezolanas locales que permite a su vez mantener la confianza de estas mujeres, y para las personas que están en Venezuela comienzan las personas a ver que Haya Contigo es una herramienta real y útil. Hasta hoy hemos brindado apoyo a 1,600 mujeres venezolanas desde su lanzamiento en marzo de 2022. Así es que no solamente se trata de una solución digital, Haya Contigo, y dar consejos para un aborto seguro en las mujeres de Venezuela. No, con Haya Contigo podemos compartir distintas voces. Y ven ustedes aquí que el equipo está formado por mujeres venezolanas jóvenes con distintos trasfondos, distintas habilidades, y eso es lo que realmente, el hecho de que la gran mayoría tengan menos de 30 años y sean venezolanas, es algo que ha brindado muchísima seguridad en esta aplicación. ¿Por qué puede cambiar las cosas Haya Contigo? Pues porque está transformando los malos conceptos. No requiere muchos recursos como otros cuidados de salud y permite demostrar que las soluciones digitales de salud se pueden implementar a escala, especialmente dentro de los contextos más desafiantes del mundo. Siguiente, por favor. También hemos aprendido mucho en este trayecto, y en las historias de implementación hablamos de esa implementación con base en nuestras experiencias que aparecen aquí. Por ejemplo, escuchar y aprender a las personas en nuestra comunidad, codiseñar soluciones con los usuarios finales, ser paciente y ser reactiva al cambio de los planes. Nuestra historia, aunque ha sido fructífera, pues también ha tenido sus obstáculos y hemos aprendido muchas lecciones. Aquí pueden ustedes leer algunas de esas lecciones, o cuando acudan a nuestra aplicación podrán verlas. Les damos muchas gracias a nuestros socios. Trabajamos con casi 20 organizaciones populares, y Haya Contigo ha sido reconocido por varios movimientos feministas en Venezuela. Este trabajo no hubiera sido posible sin la confianza y las relaciones que hemos creado con nuestros aliados que han estado con nosotros desde el principio. Por ejemplo, Options de Canadá, Plan FAM, FOS Feminista, etcétera. Al principio comenzamos con una idea muy pequeña, pero no nos dimos cuenta de en lo que se podía convertir esta pequeña idea. Bien, en cuanto a las historias, pues contar historias es parte de nuestra estrategia. A través de la red IBP nos hemos alentado unas a otras a contar nuestra historia, y creo que a través de este esfuerzo podemos compartir el impacto que ha tenido Haya Contigo en Venezuela, y que este esfuerzo permite a las mujeres latinas y venezolanas convertirse en agentes de cambio mientras trabajan con nosotros para difundir esto tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Voy a mostrarles una animación de una de nuestras usuarias que fue creada y diseñada por varios miembros de nuestro equipo. Si pudieran, por favor, compartir en pantalla. Carmen se nos acercó cuando estaba esperando su ecografía. Ya había decidido usar las pastillas, pero pensaba: ¿qué tan seguro es? ¿Voy a necesitar atención médica? ¿Con cuántas semanas se hace? ¿Qué puedo comer? ¿Se sangrará mucho? ¿Y si me da fiebre? ¿Alguien se va a enterar? ¿Qué va a pasar? Esto está mal. No es el momento. Simplemente no lo es. Es mucha incertidumbre y no hay nadie con quien hablarlo, porque su compañero no va a estar con ella. Aunque él no esté en desacuerdo con el aborto, tampoco sabe sobre el tema. Carmen iba a tener este proceso sola, pero nos encontró. Navegamos la incertidumbre con ella y guiamos el barco para que evitara chocarse. Ofrecimos información para que no se agotara en el viaje y hablamos de lo que sentía para que pudiese drenar.
Aunque no había otra persona físicamente en su casa ese día, en ningún momento estuvo realmente sola. Thank you. Next slide, please. Gracias. La siguiente, por favor. Así que con eso termino. Muchas gracias. Gracias a IBP Network. Tienen ustedes ahí donde seguir nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, Rupan, por sus dos ejemplos tan ricos y tan inspiradores. La siguiente, por favor. Creo que las dos historias son una ilustración de cómo estas recomendaciones, además de tener un entendimiento profundo del contexto local, pueden lograr un cambio importante. Tenemos tiempo para las preguntas de nuestras panelistas. La primera pregunta es para Attila. ¿Nos puede contar algo más sobre cómo usa las guías de la OMS para su proyecto? Sí, muchas gracias por la pregunta, Carolyn. El diseñado basándose en las evidencias clínicas de la OMS, incluyendo el manual de práctica clínica, incluía capacitación sobre cómo evitar un embarazo indeseado y cómo evitar el aborto inseguro, hablando también de las complicaciones de un aborto inseguro. Basándonos también en la guía sobre el aborto, se subrayó la importancia de que el acceso al aborto seguro tendría que ser incluyente, centrado en la persona. Nosotros identificamos una óptica de pertinencia, desarrollamos las evidencias de los mensajes que debían compartirse en los medios, en las redes sociales. Bien, al usar las guías de la OMS, ¿cómo piensa usted que esto tuvo una función en cuanto a su intervención y en cuanto a cómo se recibió esta intervención en público? La OMS es una fuente de recomendaciones confiables en la India. Nos aseguramos de que se llegara al público objetivo sobre este tipo de guías sobre la seguridad del aborto. Se consultaron algunas, por ejemplo, el papel importantísimo del sistema de atención a la salud. I think we lost. No, she's Creo muted. que no, es que se apagó el micrófono. Sí, ya. ¿Fuera tan amable de repetir la última frase? Sí. En el diseño e implementación de la campaña usamos varias guías de la OMS sobre atención al aborto que se mencionan en la historia de implementación. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Rupan. Su historia, la historia también de Hidden Pockets, son creativas, son ejemplos que inspiran respecto al mejorar el impacto por lo que se refiere a la atención al aborto seguro y centrado en la persona. Sin embargo, esto no puede existir solo aislado. ¿Cómo se puede complementar con otros servicios de la comunidad? La otra pregunta sería, componentes adicionales que según usted se necesitan para apoyar su iniciativa para poder dar un medio ambiente más empoderante. Muchas gracias por su pregunta.
Efectivamente, es interesante porque cuando empezamos este viaje teníamos la pregunta general sería una solución digital factible, aceptable en Venezuela y a través de los procesos que intencionalmente se basaron en centrarse en las personas, en los seres humanos. La confianza es un elemento fundamental que nuestro trabajo nos permite apreciar cómo es la situación. Nos dimos cuenta de que estamos haciendo un papel importante en lo que está ocurriendo en la existente situación de Venezuela, cómo se da el apoyo a las personas, cómo los servicios más grandes que están dando acciones de asesoría dentro de los sistemas formales, cómo funcionaban, cómo se estaban hablando entre ellos estas personas, si nuestra app estaba apalancando el trabajo de las organizaciones, uniéndose con los servicios que ya existen, pero estamos salvaguardando a nuestros usuarios o usuarias y también a nuestros socios locales. Apoyamos a las mujeres en la atención al aborto y también la naturaleza digital del producto. Algunas de las organizaciones se emocionaron y entusiasmaron con esta oportunidad porque pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. De cierta manera, las organizaciones podían guiar a alguien en paralelo después de la pandemia de la COVID en un país como Venezuela y al igual que muchos otros países tienen el mismo desafío. Las comunidades rurales que no necesariamente han migrado a las zonas urbanas. Había una segunda parte a la pregunta, no sé, sí, creo que ya un poco lo has dicho. Los componentes adicionales que se necesitan para apoyar su intervención, la de ustedes, para dar un medio ambiente habilitante. Lo que quisiera señalar es que hemos hablado mucho sobre esto internamente entre nosotras. Sí, el acceso es una parte de la situación. El darle acceso a las personas para un aborto seguro es el primer paso para cubrir el vacío o el hueco. El sistema habilitante para cerciorarse de que haya una atención segura del aborto. Poder dar esto y que esté a disposición de todos los que necesiten sin discriminación. Necesitamos sistemas de salud bien protegidos y que nos apoyen y que estén centrados en los derechos humanos. Me parece que esto es muy importante. Hay muchos componentes que van a crear estos entornos habilitantes. La última pregunta es que mencionaste el poder de contar historias y cómo se ha logrado que sea una inspiración. Ahora que ustedes ya han utilizado esta historia, que han resumido, traducido sus experiencias en esta contar esta historia, cómo se podría utilizar para amplificar su mensaje en su trabajo para dar acceso a la atención al aborto. Hay dos cosas, una alrededor de los usuarios y cómo expandir
haya contigo en toda la región, para nuestros socios, tiene que ver con nuestros socios, con nuestros donadores. Esta estrategia de contar una historia tiene dos caras. Por un lado, estrategias en los medios, el ponerlo, el subirlo, el mantenerlo en los medios, en las redes. Pero en Venezuela mucha gente está consciente de lo que es la OMS y de estas guías de la OMS y estas organizaciones como socios son reconocidos y entonces habrá más usuarios que tendrán confianza. La otra parte, en cuanto a nuestros sitios web, vamos a generar más confianza de los posibles usuarios y los socios y compartir ese trabajo con aquellos que no son parte tradicionalmente de este mundo de trabajo de desarrollo humanitario. Tenemos que hablar con otros también. Es muy importante, muy útil como puente comunicar cómo comunicar el trabajo técnico que se está haciendo. Bueno, parece estupendo y emocionante para llevarlo a nuevos públicos más amplios. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, me temo que ya no tendremos tiempo de aceptar preguntas. Hemos llegado a la última parte de este webinar. Ya estamos reflejando el poder de una buena historia. Quiero decirles que si la historia no se comparte, no se cuenta, no tiene de mucho valor. Entonces vayan a nuestro sitio web. Tenemos ahí las 5 historias que hemos contado. Todas son muy conmovedoras, muy interesantes. Y ahora vamos. La siguiente diapositiva, las 5 historias están disponibles en el formato PDF. También vamos a compartir material con todas las personas que se han registrado para este seminario. En el sitio web de IBP encontrarán también las historias que lanzamos el año pasado y para quienes consideraron que esto fue interesante y tienen mucha curiosidad, ojalá lo apliquen y recurran al sitio de HRP. Y pueden ustedes encontrar los artículos y además tienen algunas pistas para ustedes crear su propia historia. Semana pasada tuvimos un webinar sobre cómo crear una historia, cómo utilizar las fotografías para comunicar asuntos delicados que tienen que ver con la salud reproductiva y sexual. Y yo les propongo que vean ese webinar en lo que ya se ha subido a nuestra página web. Todas estas historias de las que hablamos hoy describen intervenciones que se iniciaron antes de 2022 y nos referimos a las guías de atención al aborto que está sustituyendo a las anteriores. Si no lo han hecho ya, familiarícense con esta guía de atención de aborto. Disponible en distintos formatos, el PDF entre ellos. Así que con ello, realmente quisiera yo agradecer a todos por tomarse el tiempo de asistir. Ojalá hayan disfrutado las historias que se contaron, compártanlas y ayúdenos en este trabajo para la situación de la atención al aborto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.